Metodología de la investigación. Bueno, antes de empezar esta clase, me gustaría recordarles que a través de la delegada, del ayudante que tengo yo, quedamos de acuerdo en que ustedes iban a proponer la fecha de la primera prueba, cuestión que todavía no me señalan. Esto normalmente se hace a través de la delegada del curso de ustedes, así que no vayan dejando que se vayan pasando los días, porque no solamente se va juntando más materia, sino que además porque se nos va acabando el tiempo. Las clases terminan el 30 de diciembre, tengo entendido, así que poquito tiempo después hay que tener puestas las notas de todos los ramos, y ahí vienen los exámenes para los alumnos que van a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les sugiero que se pongan de acuerdo ustedes con la fecha de la primera prueba. Así que no dejen pasar más tiempo. El ideal sería que, no sé, cuando al día siguiente que reciban, ¿cómo se llama?, esta nueva comunicación haciendo esta sugerencia, ustedes ya remitan la fecha. Así que quedamos en eso entonces. Pónganse de acuerdo y pídanle a la delegada que nos indique cuándo va a ser la fecha de la prueba. Bien. Entonces, empezamos a seguir con la materia. De acuerdo con lo que estudiamos en el capítulo anterior, podríamos decir, los alumnos deberían quedar en situación, ¿no es cierto?, al menos de poder responder a 4 cuestiones. La primera, definir los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Lo segundo, reconocer las características de estos tipos de enfoques o aproximaciones. ¿Cuáles son las características de ellas, de cada uno de estos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo? Lo tercero, identificar los procesos cuantitativos y cualitativos de la investigación. Y lo cuarto, determinar las similitudes y las diferencias que existen entre cada uno de ellos, entre cada uno de estos procesos, cuantitativo y cualitativo. Ese es el objetivo de todo lo que hemos venido conversando respecto sobre todo del libro del profesor Hernández Sampieri, que yo les recomendé porque está ahí en la red. Estamos recién, ¿no es cierto?, un libro bastante amplio, estamos recién terminando la página 20 y tanto. Así que no se olviden, para que nos vaya saliendo todo bien en nuestro estudio y en nuestra exigencia de poner las notas, porque hay que hacerlo. Ahora vamos a hablar, como título también, del origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Y cuál es el origen de cualquiera de estos proyectos de investigación? La idea. Así como se representa hasta en las caricaturas, de que de repente se le prende la lucecita a la persona que descubre algo normalmente, es la idea. Que puede llegar, y eso es lo que explicamos acá, porque si ustedes se dan cuenta, estos métodos son cuestiones que seguramente a nosotros se nos ocurren solo, las intuimos, qué sé yo, porque ya somos gente, ¿no es cierto?, y ustedes también,
bueno, yo que soy profesor, como todos los profesores, y ustedes que son estudiantes ya universitarios de cuarto año, ya hay muchas cosas que se le ocurren, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos tienen algunos ramos preferidos, ¿no es cierto? Ya, algún ramo les tendrá que gustar, me imagino. Y en ese ramo, de las materias que más les gustan, a lo mejor ya tienen idea de cuáles encuentran ustedes que están muy tratadas, más o menos tratadas, poco tratadas o que no las han tratado, según lo que ustedes han visto hasta el momento. Hasta el momento. Y así pasa con muchos temas de los cuales ustedes tienen conocimiento en la vida diaria. Menos ahora que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, todos los efectos de esta pandemia. Claro, tienen menos contacto con personas, pero ustedes que son asiduos, ¿no es cierto?, de las redes, por lo que se dice, y además que tienen conocimiento de cómo se manejan las redes, tienen acceso a un montón, ¿no es cierto?, de experiencias que ven en la red, en la televisión. Entonces, hay muchos temas que se le presentan por delante, de diferentes tipos. Entonces, de eso se trata, de cómo se origina una idea. A propósito, por ejemplo, de estas personas, de todas las personas del ámbito de la biología, de la medicina, qué sé yo, que están tratando de encontrar unos una vacuna y otros un remedio para curar este mal tremendo que hay. Y me enteré, por ejemplo, en la televisión, que unos médicos chilenos de la Universidad Católica están intentando mejorar, o sea, encontraron ya la idea, ¿no es cierto?, mejorar un remedio que parte de la base de una idea que ya existe, como es todo lo que se inventa generalmente. O sea, ya normalmente ya se han inventado casi todo ya, ¿no? Pero todos los inventos se pueden mejorar. Y este invento de este profesor, no de este profesor, sino que de este grupo de gente que está trabajando en esto, parte de una cuestión muy simple que además lo empezaron, según lo que vi en el reportaje, lo empezaron a estudiar ahí mismo en el lugar donde apareció este virus en China, en Wuhan. Y que parte de la idea, ¿no es cierto?, que es un principio biológico, de que el organismo humano, ante el ataque de cualquier virus, bacteria u hongo, reacciona, ¿no es cierto?, creando anticuerpos. Y uno de esos anticuerpos que crea el cuerpo humano, no sé si será el más eficaz, el más potente, etcétera, que ya se usa como remedio para una enfermedad que es más o menos tremenda, una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, ya se usa ese remedio que está hecho en base creo que es una proteína, que crea el cuerpo humano para combatir cualquier tipo de virus, hongo o bacteria. Eso es lo que está mejorando el equipo chileno. En eso está. Bueno, este ejemplo que a la pasada, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con el área nuestra, porque es del área de la medicina, pero es, ¿no es cierto?, para mostrarles de cómo nace una idea. A esta persona se le ocurrió esta idea. Los que están trabajando para crear vacunas, otro tipo, como se llama, de anticuerpos, etcétera, han partido de otra idea. Eso es lo que como que se ordena en este curso, ¿no?, de cómo podemos, a partir de una idea, mejorarla, hacer una investigación y concluir una teoría, una hipótesis, una conclusión. De eso se trata, nada más. Por eso que de repente resulta medio cabreador o aburrido, y yo estoy consciente de eso, pero está este ramo, incluso como ramo que no es ni siquiera de elección voluntaria, un ramo que hay que pasarlo. Bien,
¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje entonces de este episodio, de ahora, de este capítulo, por decir así? Plantear la forma en que se inician las investigaciones de cualquier tipo mediante ideas. Ese es el objetivo que tenemos acá, en estas clasecitas, las que vienen ahora, las que empiezan con esta. Asimismo, hablar de las fuentes que inspiran ideas de investigación y la manera de desarrollarlas, para así poder formular planteamientos de investigación científica cuantitativos, cualitativos o mixtos, es decir, que provocan investigaciones a su vez objetivas, subjetivas o interdisciplinarias, de las unas y de las otras conjuntamente. Y al final se sugieren criterios y recomendaciones para generar buenas ideas. Acá se colocan, creo que de lo más entretenido que debe haber acá es que se colocan buenos ejemplos para que a uno se le generen ideas de cuánta cosa le puede llegar al cerebro a través de diferentes fuentes. A través de diferentes fuentes. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas y las mixtas? Las investigaciones, como dije al comienzo, se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma, qué tipo de principio, ¿no es cierto?, fundamenten nuestro estudio, ni el enfoque que debamos seguir. Así, de repente viene una idea, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, el enfoque nuestro. A lo mejor a nosotros nos interesa hacer un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, etc. Pero más allá de eso, se nos origina la idea. Y estas ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, o a la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa, o a la realidad interactiva, o mejor dicho, intersubjetiva, desde la óptica mixta. Es decir, en cualquiera de estas posibilidades podemos encontrarnos cuando nos llegue la idea, esta lucecita, que nos llame la atención para empezar una investigación. Fuentes de ideas para una investigación. Hay una gran variedad de fuentes, como les comentaba, que pueden generar una investigación. Incluso al comienzo, creo que en la primera clase, algo dijimos ya de esto, porque hay cosas que se van repitiendo. Entre estas fuentes se encuentran, por ejemplo, la lista es larguísima de fuentes de ideas de investigación. Las experiencias individuales, materiales escritos, libros, artículos de revistas o periódicos, notas, tesis, en la misma universidad, de repente a lo mejor leyendo una memoria de prueba de un compañero, a lo mejor le viene una idea a ustedes para hacer su propia tesis de grado. Piezas audiovisuales y programas de radio o televisión. Información disponible en Internet, que es lo que yo les señalaba recién. Eso ustedes lo conocen bien. Información disponible en Internet dentro de su amplia gama de posibilidades, como páginas web, foros de discusión, redes sociales, etc. Por ejemplo, en los canales extranjeros, en los canales extranjeros serios, y en castellano. Bueno, hay algunos que son en otro idioma, pero hablemos los que son, vienen de países que
hablan otro idioma, pero los programas son en castellano. Por ejemplo, a propósito de la misma pandemia, el canal alemán, y incluso una periodista, una señora chilena, dirige esos foros, que son de diferentes cuestiones. El otro día me topé con esto que está del coronavirus, pero antes en el mismo foro esto, como se llama, relacionado con esta violencia social que hay, que también está en Europa. En Francia están súper complicados con los ataques terroristas, parece, de los musulmanes, que no sé por qué en Francia es donde ha cundido más esto de los ataques musulmanes. Así que cuánto lugar donde uno puede de repente encontrar una idea. Teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Hasta de una intuición le puede nacer una idea o de un presentimiento. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no necesariamente se relacionan con la calidad de las ideas. Es decir, a lo mejor yo conversando con un amigo me dio una idea, o a lo mejor viendo la televisión se me ocurre una idea, o en un foro, digo, en lugares serios, pero a lo mejor la idea no es de tanta calidad. La fuente no necesariamente crea una buena idea de investigación. Entonces, a uno a lo mejor se le ocurre una idea que viene a ser pasajera. Piensa un poco y dice, sí, en realidad esto no tiene mucha importancia, así que la descarta. Las fuentes que originan las ideas, entonces, no forzosamente se relacionan con la calidad de estas. Muy importante. Es decir, no hay que desilusionarse en el fondo, porque de repente uno tuvo una idea derivada de una fuente y a lo mejor después dijo, mire, esta idea en realidad no era muy buena. No, hay que seguir buscando. Por ejemplo, el hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no necesariamente significa que sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo esa idea mientras veía una película o un partido de fútbol en la televisión. De los partidos de Chile, de Europa, qué sé yo, de la Copa Libertadores. Es decir, la idea a lo mejor surge viendo, escuchando, leyendo cuestiones diferentes. Estas fuentes también llegan a generar ideas cada vez por separado o en conjunto. Por ejemplo, al sintonizar un noticiario y escuchar sobre hechos de violencia y terrorismo, es posible comenzar a formarse una idea para efectuar una investigación. Es posible conseguir una idea para efectuar una investigación. Después se puede planificar la idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla. Más tarde se busca información al respecto en revistas y periódicos, hasta consultar artículos científicos y libros sobre violencia, terrorismo, pánico colectivo, muchedumbre, psicología de las masas, etc. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el Código Penal, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos años, ya no solamente esto de la pandemia, sino que otras crisis, digamos, la pandemia, antes de la pandemia la crisis social, ¿no es cierto?, los reclamos que hacía la gente de forma masiva, y también, ¿no es cierto?, el proteger a ciertos grupos de la sociedad, que se entiende que son más vulnerables. Por ejemplo, el legislador penal ha ido creando ciertos tipos de delitos y nos encontramos con que, ¿no es cierto?, ciertos tipos no solamente de violencia que causa lesiones o muerte,
sino que también que son tipos de violencia que no necesariamente hay vías de hecho y pueden causar, ¿no es cierto?, un daño psicológico, nada más. Nada más. Están sancionadas actualmente para proteger a estos grupos que yo les estoy hablando. Básicamente los niños, cualquier tipo de persona en situación de discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, y las personas mayores de edad. Antes no, antes ni siquiera figuraba como agravante. Ahora no. Están considerados como un agravante dentro de tipos que se crearon. Ahora, respecto de esas personas, no solamente, como digo, se los sanciona cuando hay un daño específico en contra del cuerpo humano, por ejemplo, de alguna de esas personas, sino que también los casos en que se provoca una violencia psicológica, casos de amenaza, por ejemplo, casos de denigrar a una persona, sin causarle ningún mal en contra de la salud física, denigrarla, pero que está dentro de estos grupos etarios. ¿A alguien se le ocurrió esa idea? Claro, bueno, no fueron todos, digamos, todo el Ejecutivo, ¿no es cierto?, o los diputados o los senadores en conjunto a plantear la idea al tiro. No, a alguien se le ocurrió primero, por lo menos. Y trabajó, ¿no es cierto?, hasta que hubo un proyecto que hizo al final que se creara ese tipo legal actual. En el Código Penal, por ejemplo, se consideran estos grupos etarios que se llaman los niños, que se consideran hasta los 18 años, las personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad y las personas mayores. Por ejemplo, tratándose ya ni siquiera el delito de tortura, sino que tratándose de todas esas vejaciones injustas o tratos inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura. Y son sancionados. Y es una pena importante. Si bien es cierto que una pena de simple delito, pero que sin causar daño físico, es una pena de presidio menor su grado medio para arriba. Entonces, ahí se generaron las ideas, así, y va cambiando la sociedad. Después ya con las crisis de las protestas, ahí se crearon varios tipos penales, que tienen que ver algunos con, ¿no es cierto?, tomar el control, algunos, el que tiene menor pena, y otros no solamente tomar el control, sino que apoderarse, ¿no es cierto?, de un vehículo de la locomoción colectiva. Solamente eso. Los verbos rectores son tomar el control o apoderarse, y el otro es, y el otro ya es hacerse dueño de la especie de la locomoción colectiva. De hecho, no yendo a una notaría y comprando el bus, sino que de hecho, penas altísimas. Antes estaban sancionados solamente en la ley que sanciona conductas terroristas, y ahora nos encontramos con que hay sanciones en el Código Penal respecto de estas cuestiones de crisis. Lo mismo respecto de el levantamiento de barricadas, etcétera, ¿no es cierto? Lanzar objetos en contra de vehículos, personas, etcétera, que objetos aptos para causarles daño a la gente. También obstaculizar el tránsito. Solamente obstaculizarlo, cuestión que también está sancionado dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la 12.097. No, ahora está en el Código Penal. Más allá de que están estos otros actos más graves. Aquí solamente obstaculizan el tránsito público. Entonces nos vamos dando cuenta de que a alguien se le dan ocurriendo ideas. Bueno, estamos hablando en el caso del derecho, antes habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la medicina. Y ahora con la pandemia, que se sancionan una serie de conductas, incluso conductas de peligro.
conducta de poner en riesgo la salud pública, ¿no es cierto? Que precisamente puedan provocar ese riesgo. Basta con ponerlo en riesgo, como si está prohibido, ¿no es cierto?, hacer un espectáculo de masa y hacerlo, o que se junten más de 10 personas e invitar a más de 10 personas, etc. Seguramente que cuando ya no se pueda seguir haciendo que la gente se mantenga en sus domicilios, porque en algún momento va a tener que empezar esto a normalizarse, y bueno, las consecuencias vamos a tener que asumirlas, sobre todo los que tenemos más edad, tenemos más riesgo, pero bueno, porque no puede el país seguir sin trabajar, ni este ni ninguno, ni los países más ricos del mundo. Sobre todo con lo que estamos viendo, que en Europa, ahora que están en otoño, están volviendo al frío, está viniendo la pandemia más fuerte que el año pasado, a países que están fantásticos en relación con el tratamiento de la pandemia. Imagínense, Suiza con récord de infectados por día, Alemania, Suecia, Finlandia, países que son los calificados de más, ¿cómo se llama?, mejor vivir, que estaban muy bien, incluso con la pandemia. Entonces, ahí se crearon unos tipos penales. Hay un tipo penal que sanciona al empleador, ¿no es cierto?, que en época de pandemia, ¿no es cierto?, catástrofe o crisis, obliga a un trabajador que vive en un lugar distinto a aquel donde tiene que realizar el trabajo a que se traslade, teniendo la facultad para ordenar ese trabajo. Lo sanciona penalmente. Aquí no estamos hablando de una cuestión laboral, de que van a imponerle una multa al empleador, no, estamos hablando de una sanción penal. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? De que a algún legislador, ¿no es cierto?, se le ocurrió más que a otro esta idea para poder sancionar estas conductas relacionadas con la gente más vulnerable, las situaciones de crisis por las protestas y lo relacionado con las pandemias. Es decir, siempre nace esta idea. Permiso un segundito. Seguimos entonces. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Cómo surgen? En diferentes lugares y formas. Pueden surgir donde se congregan grupos. Aquí estamos hablando de cuestiones obvias, ¿no?, pero así es. Donde se congregan grupos, por ejemplo, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades, que bueno, ahora no se pueden congregar en ninguna de estas cosas por razones obvias, ¿no?, y otras muchas formas de asociación. O también puede surgir la idea al observar
las campañas de elección de los legisladores o de los integrantes de otros poderes del Estado que sean de elección, de otros puestos públicos. Por ejemplo, la elección en su momento de el Defensor Público Nacional, el famoso señor Abbott de ahora, o la elección o mejor dicho, la designación de algún miembro de la Corte Suprema cuando queda alguna vacante, o del Contralor General de la República, etc. Entonces ahí empiezan, ¿no es cierto?, a darse antecedentes para lograr una idea. Alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esta publicidad? Está hablando más que nada respecto de la publicidad política, respecto a la idea. ¿Sirve esta publicidad? Tantos letreros, carteles, anuncios en televisión y lugares que están pintados, ¿no es cierto?, lo que es las murallas, ¿no? ¿Tienen algún efecto sobre las votaciones? Alguien podría preguntarse, ¿sirve de algo eso? Hay países que son más ordenados. Yo me acuerdo que acostumbrado, ¿cómo se llama?, a la forma de hacer política acá, de hacer propaganda política, está todo rayado, todo lleno de carteles en todos lados, qué sé yo. La primera vez que fui a Estados Unidos, hace muchos años atrás, me llamó la atención porque ahí los políticos colocan un cartel grande, ¿sí?, un cartel, piden permiso en un edificio, en un lugar del edificio que no le tape la vista a nadie del edificio, ¿no? Y esa es la forma de hacer, ¿cómo se llama?, propaganda. Y repartían, como se llaman, unos volantes, así bien, pero bien ordenaditos. Se han como latinoamericanizado toda esta gente. Nosotros lo hemos ido cambiando también. Ahora también uno ve murallas pintadas, qué sé yo, carteles por todos lados. ¿Y para qué decir cómo se llama?, la protesta? También, antes casi no existían. Lo único que no variaba era la represión, ¿no? En Europa, ¿cómo se llama?, y en los países del norte, ahí se actúa, ¿no? La policía actúa como actúa siempre, ¿no? En esto de la represión no hay color político, entre paréntesis, porque basta con ver Hong Kong, que depende, ¿no es cierto?, de la jefe del Estado, es tendencia a la China comunista, que es la que a las finales va a quedar gobernando ese país. Y vean ustedes cómo son las represiones en Hong Kong. No hay color político. Asimismo, es posible generar ideas al leer una revista de divulgación, como por ejemplo al terminar un artículo sobre la política exterior española. Los ejemplos muchos son españoles, el libro de una española. Alguien podría conseguir una investigación sobre las actuales relaciones entre España y Latinoamérica. Claro, ¿no es cierto? Supónganse ustedes que alguno de ustedes quisiera hacer un trabajo sobre estos temas de carácter político, en algún ramo del derecho que se preste para ello. Derecho internacional público, por ejemplo. ¿Cuál es el estado de las relaciones entre Chile y Estados Unidos, por ejemplo, en tal periodo, o entre Chile y Rusia, o con China, que ahora tenemos más intercambio con los chinos que con los norteamericanos, etcétera? Hay ideas, se van generando ideas para las investigaciones. Al estudiar en casa, ver la televisión o ir al cine, dice acá el autor, una película romántica de moda sugeriría una idea para investigar algún aspecto de las relaciones amorosas. Tiene su gracia este libro porque varios de los ejemplos que señala tienen que ver con
estos temas que casi en nuestros países no se investigan, casi no se escribe en forma seria, no solamente de la parte del amor mismo, digamos, de los abrazos, los besos, de eso, sino que de la relación seria que hay entre dos personas que tienen una relación amorosa. Cómo se puede mejorar la relación, por qué de repente empeora, etcétera, que sirve después para ¿cómo se llama? Para una eventual, ¿no es cierto?, convivencia juntos de la pareja, digo, en los países serios hasta estas cosas las estudian de todo, de manera, si podemos decirlo, científica. Por ejemplo, un médico que a partir de la lectura de noticias sobre el virus del muro de inmunodeficiencia adquirida, el famoso VIH, desea conocer más sobre los avances en el combate a esta enfermedad. Mientras se navega por internet o se participa en alguna red social, uno puede generar ideas de investigación, o bien a raíz de algún suceso que esté ocurriendo en el presente, como el caso de una alumna japonesa de una maestría en desarrollo humano, quien inició un estudio en México con mujeres de 35 a 55 años que acababan de enviudar, para analizar el efecto psicológico que tiene el perder al esposo, porque una de sus mejores amigas había sufrido tal pérdida y a ella le correspondió brindarle apoyo. Esta experiencia fue casual, pero motivó un estudio muy profundo. ¿Sí? Imagínense, se relacionaron dos mundos que no tienen mucha relación. Sí, ahora todo el mundo tiene relación, pero están bastante lejos, ¿no es cierto? México con China, en este caso. Y a propósito de una situación, ¿no es cierto?, de viudez, se inició un estudio para analizar el efecto psicológico de la viudez. El estudio se hizo con esta persona mexicana que haya sufrido el problema para poder, ¿no es cierto?, sacar conclusiones para aplicarlas en Japón. En Japón, China había dicho yo, pero en Japón. Es lo mismo, no es lo mismo, pero orientales. Entonces, claro, porque hay cuestiones que son de carácter universal, ¿no es cierto? Una persona que quede viudo en México, en Japón, en China, en la Unión Soviética o donde sea, sufre un efecto psicológico, a menos que no haya querido para nada a su pareja. Sobre todo gente que ha convivido muchos años, entonces es complicado, ¿no? Es decir, no se termina para el viudo o viuda el problema cuando regresa del cementerio o cuando ya se enterró a la persona. Ahí empieza el problema, ¿no?, para el afectado, en este caso el viudo o viuda. A veces las ideas nos las proporcionan otras personas y responden a determinadas necesidades. Por ejemplo, un profesor no puede solicitar una indagación sobre ciertos temas. Un profesor no podría solicitar una indagación sobre ciertos temas. En eso, por ejemplo, cuando se daba la ocasión, yo lo hacía, pero siempre pensando en algo que tuviera interés y obviamente a raíz del interés que tuviera utilidad, primero para el alumno y después, y conjuntamente con el alumno, para el profesor. Me recuerdo que no todos los años, porque de repente como hay años en los que hay, ¿no es cierto?, hay, qué sé yo, protestas, paros, huelga o toma, entonces se nos acortaba el año, pero en los años en que eran normales, me recuerdo que se alcanzaba a pasar no solamente completo el curso de Derecho Penal, 2 en este caso, también creo que lo hice con Penal 1, cuando también hacía Penal 1, ahí en el otro local, y para mejorar la nota normalmente, yo le sugería a los alumnos que tenían problemas con la nota, les sugería que hicieran un trabajo sobre un tema que les interesara a ellos. ¿De qué? De los delitos que habíamos conocido, que les interesara. Incluso habían alumnos que hacían trabajo respecto de un caso que había salido en el diario, en la televisión, etc.
Y a raíz de ese caso, relacionado con el derecho penal, ¿no es cierto?, exponía, ¿no es cierto?, el alumno, exponía, salía a exponer. Tenía un tiempo, que eran 15 minutos de exposición, y después venían las preguntas de sus propios compañeros o, ¿cómo se llama?, del profesor. Que normalmente, si no había nadie que preguntara, normalmente el profesor es el que hace las preguntas. Y era muy bueno y muy gratificante. Y los mismos alumnos, algunos hacían muy buenas exposiciones. Bueno, y obviamente sacaban buena nota. Y estaban, como se llama, también ávidos, por decir así, de que le preguntaran a sus propios compañeros sobre su tema, porque se habían preparado bien sobre su tema. Y un tema que además les gustaba a ellos, que lo habían elegido ellos. No necesariamente que era un tema que lo habían buscado ahí en los apuntes del curso o en algún libro, como se llama, de los que normalmente son los manuales tradicionales para estudiar la materia de derecho penal. Claro, ahora no se puede, y además que hay algunos asuntos que nos sirven, no es que nos sirvan, seguramente le sirve al alumno mientras está copiando el trabajo, pero no sé si le sirve para que se le quede algo. Porque cuando uno copia no necesariamente se le queda lo que está copiando de manera importante, o sea, que se le quede, qué sé yo, el 100%, el 90%, el 80%, pues no. Es como cuando uno estudia el último día, la última noche para el examen de la mañana siguiente. Sí, hay algunas cosas que se le quedarán y eso. Pero la idea es que al alumno le sirva. Así, cuando trabaja sobre un tema que le sirva al alumno ese tema. A mí, por ejemplo, sería seguramente por el profesor, yo tuve clase con el profesor, en Derecho Penal tuve clase con el profesor Sergio Politov Lifshitz, los dos años. Y a Politov, en Derecho Penal 2, era fanático del delito de apropiación indebida, era fanático de los delitos de estafa. Después, por cuestiones políticas, como se llama, en esa parte se dedica a ver otro tipo de delitos, pero en el curso y nos enseñaba cualquier cantidad de eso. Y otros delitos sí, pasaba todo el curso, todo como debe ser, pero a otros le daba menos importancia. A la estafa, gran importancia. Y seguramente como parte de mi profesor, me interesó a mí, como le habrá interesado a varios otros. Y después, durante mi vida laboral de litigación, me tocó participar en varios juicios de estafa. Bien interesante. En algunos como querellante, en otros representando al querellado. Claro, porque así es como nacen las ideas. Voy a prender un poco la luz. Entonces, un profesor puede solicitar una indagación sobre cierto tema. Yo cuando solicito esos trabajos, siempre trato de que el trabajo le sirva al alumno. Le sirva al alumno. Porque hacer trabajo por copiar, ¿no es cierto? Se le va a cansar la vista nomás al alumno ahí sentado frente al computador y se le va a cansar las manos, pero utilidad para el alumno, muy poca. Muy poca. Salvo que el alumno sí tenga un verdadero interés y él proponga el tema y haga algo novedoso. Eso uno lo puede ver hasta con las memorias, ¿cierto? Cuando uno hace la memoria, uno hace una memoria, uno quiere aportar algo. Entonces, hace una memoria que sirva. Y entonces uno se da cuenta que hay alumnos, ¿cómo se llama?, que hacen memoria para cumplir con el trámite nomás. No les importa ni la nota siquiera. Es que una nota que apruebe, pero no les importa ni la nota.
Bueno, ahora también, como han cambiado tanto las cosas, casi todas las memorias se aprueban, ¿eh? En mi época no solamente no se aprobaba una memoria que estaba mal hecha, sino que además una memoria que a veces se aprobaba con notas bajas. Si las notas antes eran difíciles, pues los 7, los 6, los 5 casi no existían. En mi época se aplaudían los 7. Aquí he visto cómo se llama exámenes cuando estamos en presencia, que se aplauden ya no solamente hasta los 5, ¿para qué decir un 6? Bien. Entonces, un superior en una empresa puede requerirle a un subordinado un estudio en particular. Claro, en las empresas, claro, ahí se lo encargan a la persona ya. Oye, hazte un trabajo sobre esto, sobre marketing, qué sé yo, por ejemplo. O un cliente contrata un despacho para que efectúe una investigación, ¿no es cierto? Claro, sobre lo que necesita el cliente. Para eso fue a un lugar especializado a encargar, ¿no es cierto?, el estudio. Entonces acá se habla respecto de los motores que pueden impulsar ideas. Y se citan autores acá que mencionan una serie de motores que pueden impulsar ideas. Y estos autores mencionan, por ejemplo, la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Claro, eso ocurre más cuando una persona ya está dentro de un estándar de estudio, ¿no es cierto? Tiene una línea de investigación, y esa persona ya conoce más los temas, más que como alumno, quiero decir. Entonces, claro, se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay deficiencias de investigación ahí sobre ciertos temas. Actualmente hay mucho. Por ejemplo, un gran tema sería ¿por qué razón está fracasando el sistema procesal penal nuevo? Fracasando desde el punto de vista de las víctimas, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, hay un montón de preguntas que habría que resolverlas. Claro que hay que escribir de manera objetiva también, porque si a uno lo contratan en paz ciudadana para que diga que está todo bien, entonces eso no sirve de nada. Así que hay que hacer, si uno ya sabe algunos temas, pueden ocurrírsele mucho. La corrupción, ¿dónde empezó, o entre otros lugares, dónde empezó la corrupción en Chile y por qué? Y más o menos desde cuándo. Nosotros los que trabajamos en esta área del derecho, hemos visto la corrupción desde hace muchos años, y seguramente que antes que yo empezara a trabajar en los campos de derecho. Y la corrupción empezó a darse en relación con el derecho. Sí, también existían los médicos abortivos, médicos que hacían abortos hace muchos años, pero en casos aislados. Pero ya la corrupción de manera institucionalizada empezó por los lados de nosotros, y parece que la forma ha ido cambiando, pero la corrupción va en aumento. Tanto es así que si uno ve todos estos delitos de corrupción de funcionario público, se da cuenta de la cantidad de tipos penales que se han ido creando en los últimos 20 años. ¿Por qué es esto? Por la corrupción. ¿Para qué vamos a estar creando tipos penales si no hay conductas que se sancionen ya de manera ordinaria a nivel público? Donde ustedes quieran escarbar actualmente van a encontrar situaciones de corrupción pública, por el campo de los civiles y por el campo de los uniformados. Y ahí vemos o llegamos al temita, que yo siempre lo toco, que es que las investigaciones se están haciendo eternas. Entonces la gente se empieza a olvidar de las investigaciones. Ahora, por ejemplo, se presentó una querella por el Consejo de Defensa del Estado
en contra de la cónyuge del general Fuente-Alba. El general que fue comandante en jefe del ejército. Ahora, una querella del Consejo de Defensa del Estado contra la señora. La investigación formalizada de Fuente-Alba lleva no sé cuánto tiempo. Y la desformalizada llevaba ya no sé cuánto tiempo. Y ahora se le suma la de la señora. Seguramente se van a unificar las causas. Entonces, sigue la investigación. Entonces hay gente que ya ni se acuerda de Fuente-Alba, o se va a morir sin saber qué es lo que va a pasar con Fuente-Alba. Que no es un problema solamente de cómo se llama, de nuestro país. Así, ¿cómo se llama? Mal de muchos, consuelo de tontos, se dice, ¿no es cierto? Claro, en Argentina acaban de sobreseer en una causa a la Cristina Kirchner. Seguramente que en un tiempo más la van a sobreseer en otra y en un tiempo más en otra, en las que le quedan. Pues ahí se dio hasta, en el gobierno de ella, hasta tirando bolsas de dólares a un convento, que las monjas fueron las que tuvieron que devolver la plata. Entonces la corrupción institucionalizada ya en nuestros países, que aquí en el Cono Sur no era como Colombia, ¿cómo se llama? Qué sé yo, en el Caribe, en México. No era, pero ya ella, claro. Yo me acuerdo cuando se empezó a hablar del narcotráfico, qué sé yo. Aquí en Arica, cuando yo llegué a Arica, creo que había un narcotraficante que era famoso, lo conocían todos, que era más pato malo. Sí, ahora, no sé, pues si se hacen una lista de los narcotraficantes que hay en Arica. Entonces, se trata de la corrupción institucionalizada. Entonces, motores de ideas para investigar. Está, como mencionan estos autores, la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir huecos de conocimiento o la conceptualización misma. Y también la necesidad de resolver una problemática. Digamos dos cositas respecto de cada uno de estos motores de conocimiento. Motores de conocimiento a través del impulso de ideas. A través del impulso de ideas. No sé si refleja mucho la pantalla, no sé. El motor de conocimiento, inspiración. Está basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente. Se requiere trabajar en la idea para pulirla y acotarla. Claro. Es una inspiración que le vino, ¿no es cierto?, a la persona. Pero tiene que, esa inspiración que le vino, esa idea que le vino, a través de la inspiración, tiene que mejorarla. Ahí está el motor de la idea, la inspiración. También está la oportunidad. La oportunidad. Esta oportunidad es como el dibujito, esa caricatura que se hace de ¿cómo se llama? De Newton cuando se le cae la manzana en la cabeza, ¿no es cierto? La oportunidad, ¡pum! ¡Claro! Esto tiene que ver con lo que estudiaba y sabía esa persona. Porque si me caía la manzana a mí en la cabeza, ¿no es cierto?, 200 veces nunca iba a inventar la ley, nunca iba a descubrir, nunca me iba a referir a la ley de gravedad, porque no la habría asociado nunca, porque conocimientos de física no tengo. El profesor que teníamos de física en la escuela era muy bueno, y todo nos encantaba la física. Después nos fuimos a las letras y ya sacaba la física, la química, las matemáticas. La oportunidad surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre ciertos tópicos, sobre ciertos puntos. Entonces aquí
el motor, ¿no es cierto?, que puede impulsar ideas es la oportunidad. También está el motor para impulsar ideas, que es aquel que tiene por necesidad cubrir huecos de investigación, o sea, lugares que se da cuenta la persona que ya tiene un cierto conocimiento sobre temas, de que falta algo acá. Y ahí es donde se habla de cubrir huecos de investigación. Es frecuente, en este caso, que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adentrarse en estos. Resulta un disparador muy común, en estos casos. Una persona que ya tiene conocimiento sobre un tema, que descubre, ¿no es cierto?, que hay falencias o huecos de conocimiento. En derecho hay, como en toda la ciencia, hay muchos campos que hay que estudiarlo, o sea, ya están estudiados, pero hay que estudiarlos mejor, o hay que estudiar ciertos aspectos de eso. Después el motor de ideas, que es la conceptualización. Esto consiste en detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo o también comprenderlo. Un segundito, por favor.